Bien, a ver, mientras esperamos, vamos a ir compartiendo la presentación de esta semana, ¿no? Trata, pues, no abarca el tema de genética. Ujú. A ver, un par de minutos para que alguno se conecte y podamos entonces empezar. Bien, vamos entonces a comenzar con este asunto de genética. Cuando hablamos, pues, de genética, tenemos que recordar que básicamente pues nos estamos refiriendo al traspaso, si queremos llamarlo así, ¿ya? De rasgos físicos, es decir, de características corporales y pues recibimos, ¿no?, en cierta forma de nuestros padres. A veces nos preguntamos por qué somos tan parecidos, ¿no?, a nuestros padres, por qué es que tenemos tal vez la misma forma de ojos o el mismo color. Incluso a veces hay cosas más allá, ¿no? Hasta el mismo temperamento, ¿no? Entonces, pues cuando hablamos de esas características, sobre todo físicas, que que recibimos, ¿no?, nos trasladan nuestros padres, pues a eso lo vamos a llamar herencia. Más precisamente, herencia biológica. Entonces, cuando hablamos pues de cuando hablamos de genética, hablamos pues siempre necesariamente de herencia biológica, ¿no? Para aquello que pues recibimos, ¿no?, de nuestros padres, de nuestros progenitores. Pues bien, la genética estudia eso, ¿no? Pero también estudia aquello que en apariencia no recibimos o aquello que tiene pues nuestro hermano y que no necesariamente tenemos nosotros, ¿no? Aquellas diferencias en justamente aquellos rasgos que pues recibimos de nuestros padres, ¿no? Esas diferencias que muchas veces pues son obvias, en genética se denominan variaciones. Entonces, la genética, te decía, también estudia eso. También estudia pues esas variaciones, ¿no?, a aquellos pues, reitero, ¿no?, variaciones de algo que llamamos, pues, repito, rasgos, ¿no? Entonces, siento que la genética estudia los rasgos y sus variaciones, pues, entonces la amplitud de lo que estudia la genética, pues, es bastante grande, ¿no?
Bien, así entonces, pues cuando hablamos de genética, hablamos, repito nuevamente, de la ciencia que va a estudiar los rasgos físicos, las características físicas y pues las variaciones, las variaciones. Bien, listo. Eso es en cuanto pues a la primera parte de lo que es la concepción de genética. Ahora, cuando hablamos de genética, también tenemos que hablar pues de las unidades mínimas de información biológica. Un asunto muy particular porque pues cuando hablamos de información biológica, pues justamente estamos hablando de el ADN, ¿no? Que es una molécula capaz pues no de transportar información, tanto así como el ARN, ¿no? Siendo que sin embargo el ADN pues es una molécula que porta, lleva, traslada justamente esa información, repito, que pasará pues, ¿no? De padres a hijos indefectiblemente. Ahora, la información biológica se va a Profesor, expresar, ¿sí? buenas tardes, Buenas, disculpe. buenas tardes, gracias, sí, te escucho. Dime. Creo que podría explicar sobre los cuatro postulados de Mendel. No sobre sus leyes, sino creo que primero hizo cuatro postulados, si mal no recuerdo. Bueno, pues tendríamos que, bueno, ya somos dos porque postulados no tiene en sí mismo, lo que tiene son sus leyes. Tal vez, tal vez se confunda a veces, no postulados, sino principios, Ajá, eso, que es lo eso, que eso. es lo que rige sus leyes, que en realidad pues él no las menciona tampoco como leyes exactamente, ¿no? Él habla de los principios de la herencia. Nosotros los hemos trasladado, traducido como leyes, pero en realidad son principios, ¿no? Por eso él habla, por ejemplo, del llamado principio de uniformidad, que nosotros lo hemos integrado pues en sus dos leyes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú hablas del principio de uniformidad, por ejemplo, hablas justamente de esto, ¿no? De lo que se llama dominancia completa. O sea, hay un gen o su variación llamada alelo que domina, es decir, que prevalece respecto al otro, que pues va a ser llamado recesivo, ¿de acuerdo? Entonces, te decía, eso es un principio, más que exactamente, no una ley, es un principio, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Segundo, luego cuando hablas de la primera ley, que es pues, no, la ley de segregación, pues estamos hablando, Profesor, dime, dime. acá me acabo de fijar en el libro de la CEPRE, es que ahí fue donde lo vi, en donde dice de sus principios, y son cuatro, y el primero dice los factores se encuentran en parejas en cada organismo, cuando hay factores Ya, distintos. muy bien, pero eso no son principios de Mendel, son principios de la genética, no de Mm, Mendel, ¿me entiendes? eso, sí, eso sí me lo Claro, podría explicar, por favor. sí, 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 no te preocupes, porque eso está, a ver, permíteme un momento. Ya, ya, a ver.
Ya, listo. Vamos a hacer un pequeño cambio, ¿ya? A ver. Mm, ya, a ver, aquí. Un momentito, por favor. Ya, a ver. Listo. No, esto es. Ahora sí. Mm, ah, muy bien. A ver, ahora sí, ¿dónde estamos? Listo. Bien. Entonces vamos a ir, ¿no? Desde el principio, cuando hablamos, pues, de que la genética estudia la herencia y sus variaciones, ¿correcto? Veamos este asunto de los principios de la genética, o las cosas que corresponden a genética como teoría general, no específicamente en el asunto de Mendel, porque estas generalidades que vamos a hablar no las hace estrictamente Mendel. Mendel trabaja más con el asunto de la dominancia, o sea, él habla específicamente de su principio de uniformidad y por tanto de la dominancia completa. Lo demás se va a ir agregando, ¿ya? Lo demás se va a ir agregando. Es inclusive lo más saltante es cuando se llega pues a la teoría cromosómica de la herencia, ¿no? Por donde justamente se terminan de acoplar, de unir pues todas estas nociones y pues se construyen los principios de la genética, empezando por este hecho de los llamados cromosomas homólogos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cromosomas homólogos, para entender dónde están los genes, pues tenemos que recordar lo de meiosis, porque justamente los cromosomas son los portadores de los genes. ¿En qué sentido? Los cromosomas están hechos de ADN. Ese ADN tiene pues secciones de información, ¿no? Que se llaman, o unidades de información que se llaman genes. Entonces, en los cromosomas, los genes, ¿ya? Existen con la finalidad de trasladar información. Ahora, estos genes además están ordenados. O sea, no es que estos genes estén, ¿no? distribuidos aleatoriamente. O sea, entendamos algo, ¿no? Las probabilidades de que los genes se encuentren o no existen. En tanto los cromosomas, pues, se entrecruzan, como hemos visto, bueno, como se vio en meiosis, intercambian secciones de genes, ¿no? O a veces genes completos. Y entonces eso, como es azaroso, pues incrementa las probabilidades o el número de probabilidades, pues de encontrar uno a dos, ¿no? o juntos o separados, ¿de acuerdo? Y entonces ocurre que una vez que los cromosomas ya están pues completamente formados, más allá del apareamiento o entrecruzamiento, pues existe un orden, ¿no? Existe un orden, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que por aquí tenemos, vamos a numerarlos, ¿no? El gen uno en este cromosoma y en el homólogo, en el otro cromosoma, en este mismo lugar, en este mismo espacio, que se va a denominar locus, ¿no? El locus correspondiente, vamos a tener al cromosoma, perdón, al gen uno. O sea, si en este cromosoma de origen paterno o materno, cualquiera de los dos, encontramos, repito, un gen uno, pues en la misma ubicación, en la misma altura,
En el otro cromosoma, en el cromosoma homólogo, debemos encontrar también pues el gen 1, ¿no? Y si después encontramos por acá el gen 2, pues a la misma altura, en el otro cromosoma homólogo, pues encontraremos el mismo gen 2. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque justamente nos permite entender lo que Mendel encontró, ¿no? Para entender que un gen o un alelo es dominante o recesivo, pues estos tienen que interactuar. Y para interactuar, tienen que estar dentro, primero, de cromosomas homólogos y segundo, a la misma altura, para poder interactuar adecuadamente entre sí. Y es que por esa razón, pues, ¿no? Eh, Mendel, y bueno, este concepto se larga después, nos dice pues que un rasgo o un carácter específico está gobernado por dos factores hereditarios que hoy día llamamos pues genes. Sin embargo, pues si tenemos ya un poco de conocimiento, sabemos pues que hay rasgos como el color de la piel que no solo están pues guiados, ¿no? Gobernados por un par de genes, ¿no? O sus alelos, sino por varios. Entonces, primero está ese asunto, ¿no? Los cromosomas llevan genes porque tienen ADN. Los genes están en orden, ocupando espacios, ¿no? Llamados locus, bueno, en plural, loci. Y pues que ese orden se respeta, ¿no? Incluso cuando los cromosomas se separan, ¿no? Durante la anafase, pues, de meiosis, ¿ya? Pues los genes, perdón, que están en el mismo cromosoma, viajan pues todos juntos, ¿no? Viajan todos juntos hacia cada célula hija. Entonces ahí encontramos pues que la meiosis, ¿no? Puede explicar, ¿no? Puede explicar, ¿no? El asunto de que dos células pues sean muy parecidas, ¿no? Por el sentido pues justamente de esta repartición, ¿no? Y me refiero a las células hijas en meiosis, ¿no? Parecidas pero no iguales. Ese es el detalle interesante. Recuerda que vienen de la recombinación. Y pues entonces repetimos, ¿no? Los genes o los cromosomas son portadores de la herencia porque tienen ADN. Las unidades de información del ADN se llaman genes. Un gen ocupa un espacio físico en el cromosoma llamado locus. El conjunto de estos espacios se denomina loci. Y pues tenemos que recordar que hay un orden, ¿no? Hay un orden. Hay un orden que se va a respetar, ¿de acuerdo? Hay un orden. Muy bien, eso es en cuanto pues a esta parte de las generalidades, ¿no? Otro asunto es que desde la perspectiva de la genética mendeliana siempre va a haber un dominante y un recesivo, como te decía, pues el asunto de la uniformidad, ¿no? Un dominante, repito, y un recesivo. Y que siempre, pues obviamente, el dominante va a predominar sobre el recesivo en cualquier cruce, en cualquier cruce. Ahora, recuerda, otro de los principios que ya tiene que ver con un estudio genético más amplio es que la prevalencia, ¿no? La prevalencia de un gen depende mucho del tamaño de la población que lo porta, ¿no? El tamaño de la población que tiene el gen. Si en una persona, o perdón, en una población de, imaginemos, ¿no? 100 personas, pues solo una tiene un gen X y lo tiene, es más, en estado, pues, recesivo, es muy difícil, pues, que este gen prevalezca frente al otro, que llamaríamos, pues, no dominante. Entonces, la prevalencia no siempre va a estar dentro del tamaño de la población, depende mucho justamente del tamaño mismo, pero también depende pues de otro aspecto, ¿no? Los cruces o uniones aleatorias. Una unión aleatoria, que esto vamos a volverlo a tocar en evolución, pues una unión aleatoria es cuando un macho y una hembra, cualquier especie de animales, pues se unen
sin ningún tipo de direccionamiento, ¿no? Sin ningún tipo de selección. En ese caso, pues las cantidades de dominantes, de recesivos o de homocigotos o heterocigotos se mantiene casi constante, ¿no? Sin embargo, pues existe el otro hecho de que como existe selección natural, pues los apareamientos no necesariamente son aleatorios. Recuerda que también existe algo pues que se llama selección sexual, ¿no? Donde las hembras se escogen, ¿no? Hablando en animales, ¿no? Escogen al macho con el cual deciden pues aparearse. Y entonces es más bien un cruce dirigido, no aleatorio, dirigido. Y por tanto, pues las frecuencias con las que estos genes se expresan cambian, incluso de una población a otra, ¿no? Bien, ese es el otro aspecto, ¿no? Entonces, dentro de lo que hemos conversado, las generalidades que te describo, pues son plausibles de ser separadas en más, ¿de acuerdo? Curiosamente, este asunto del orden fue roto en un momento X de la historia de la biología, cuando se encontraron genes capaces de cambiar de posición. Se les denominó, pues, coloquialmente, y bueno, se les sigue denominando así coloquialmente genes saltarines, ¿no? Pues ocurre esto, ¿no? Están en el cromosoma, sí, pero pueden cambiar de posición, ¿no? Es algo muy particular, ¿ya? Bien, y entonces, pues, estos genes, ¿no? Que son capaces de cambiar de posición se llaman transposones. Para muchos, la presencia de estos genes evidencia, pues, ¿no? El hecho de que nuestra evolución ha sido completamente aleatoria, ¿no? Lo cual también, pues, cae en la noción justamente de selección natural, ¿no? Al parecer, ¿no? La selección natural no es del todo aleatoria por este asunto del cruzamiento dirigido, por lo menos para todos, ¿no? Para algunas especies, pues probablemente sí sea así. Bien, ahora, cuando Mendel construye sus leyes, pues se basa mucho o se fija mucho en lo que se expresa, es decir, lo que se muestra. Y por esa razón sabemos pues que el gen dominante siempre va a expresar su proteína, siempre va a expresar su rasgo, sea que esté junto con otro dominante o que esté con un recesivo. Aunque recuerda, pues el recesivo no va a expresarse, ¿no? Va a estar ahí por debajo del dominante. Y los recesivos, por el gen recesivo o el alelo recesivo, solo se va a expresar junto con otro recesivo. ¿Sí? Más bien, dame un minutito, por favor, si fueras tan amable. Ya, profesor.
Listo, gracias. Bueno, no sé si puedo ayudarte con algo más. En todo caso, no sé si ha sido suficientemente claro o habría algo más que desarrollar por ahí. Hola. Sí, profesor, tenía una duda con la pregunta 3 de los Ah, ya, ejercicios. ya, ya está. No, pero no te olvides, ¿ah? Estos principios de la genética en realidad, pues no, nos recuerda, no los desarrolló del todo Mendel. Más bien lo desarrollaron posteriormente, como te decía, para la teoría cromosómica y la herencia, ¿no? Boveri, Sutton, el mismo Morgan, sobre todo porque Boveri pues trabaja con formación de gametos y por eso es que él hace mucho énfasis en lo que se trató la semana pasada en meiosis, ¿no? Para entender justamente cómo es que viajan, ¿no? Los que hoy día llamamos pues genes. Bien, me decías en la pregunta 3, ¿no? A ver, déjame ver por favor el boletín para que podamos trabajar adecuadamente. A ver, ¿y dónde se fue? Ya está. A ver, pregunta 3, ¿no? A ver, dice, a pesar de las limitaciones de su tiempo, Mendel logró identificar entidades que podían ser heredadas desde padres a hijos. Estas debían encontrarse en parejas en cada organismo y durante la formación de gametos. Bien, ahí como ves la pregunta, habla de gametos y pues curiosamente Mendel no habló jamás de gametos. Eso lo hablamos nosotros ya después de Morgan, no en la época de Mendel, para tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, pero la pregunta pues nos hace hincapié en que los factores hereditarios, los genes, deben encontrarse en parejas, tal como se encuentran en pareja los cromosomas homólogos, ¿cierto? Ahora, durante la formación de gametos, ¿qué ocurre durante la formación, pues, de los gametos? Ahí va una genialidad de Mendel. Mendel supuso, asumió, ¿correcto? Algo, pues, que finalmente fue brillante, ¿no? Él supuso que estos factores, ¿no? hereditarios se distribuían, se distribuían aleatoriamente, ¿no? en las células reproductivas, ¿de acuerdo? Entonces, pues esa suposición terminó siendo cierta, ¿ya? Fue confirmada muchísimo después en plantas por un señor de apellido Strasburger y luego, pues, confirmada en células reproductivas, pues, de animales, ¿no? Donde encuentran, pues, justamente cromosomas y encuentran, pues, estas secciones, ¿no? Que hoy día llamamos genes. Entonces, bueno, como que por ahí pues no va, creo, el asunto de entender la pregunta y la respuesta, porque la pregunta y la respuesta van en función a justamente la meiosis y su relación pues con la ley de Mendel, ¿no? Entonces los genes se separan porque pues los cromosomas homólogos se van a separar en anafase uno. Y esta separación pues es aleatoria, ¿no? Recuerda que previo a la separación que ocurre en anafase uno, en profase uno ya hubo pues no crossing over. Entonces en la anafase uno estos cromosomas se separan y pues se distribuyen aleatoriamente en las células hijas, ¿no? No es que se designe uno para acá y otro para allá, no es aleatorio o azaroso, ¿no? Entonces, no sé si por ahí queda un poco más clara la pregunta y obviamente también la respuesta, ¿no?
Sí, hasta ahí un poquito está un poco hemos entendido. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es que es como te digo, no es, es relacionar la meiosis con, pues, el, las leyes de Mendel, ¿no? Entonces, a ver, creo que por aquí puedo encontrar algo. Mm, ujú, mm, mm. A ver, un momento. Mm, a ver. A ver. Listo, entonces vamos a colocar un enlace ya hacia un video que tal vez pues nos pueda ayudar un poco a aclarar ese asunto de la relación entre la meiosis y las leyes de Mendel, ¿ya? Porque recordemos pues que justamente al haber separación de cromosomas, también pues hay separación o segregación de genes. Recordando que eso es al azar, no es exactamente dirigido pues por una mano oculta, no es azaroso, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? No, profesor, todo entendido. Muchas gracias, más bien. Listo, no te preocupes, para eso estamos. Gracias. Bien, si hay alguna otra pregunta por ahí, sería genial que la puedan hacer ahora. Buenas tardes, profesor. Sí, te escucho. ¿Podría explicar un poco sobre las venas cavas? Venas cavas. Ya, a ver, un momentito. Sí, ¿dónde estás? Vamos a buscar un modelo ya para poder trabajar. Bien, a ver. No sé si es posible verlo, si todo lo estamos viendo. ¿Sí? Sí se logra ver. Estamos sí, listo, gracias. Bueno, entonces tenemos pues, ¿no? El corazoncito, los pulmones y el diafragma para más o menos ubicarnos, ¿no? Ahora, girando un poquito esto. ah,
Pues, ¿qué es lo que logramos observar acá? Pues justamente observamos acá el agujerito de una vena, que es justamente esta de ahí, ¿ya? Y la otra que es pues por arriba, ¿no? Llegando ambas pues, ¿no? A la parte derecha, por acá. Ahí tenemos entonces la vena cava superior. Y bueno, por acá tenemos pues a la vena cava inferior, ¿no? Listo. Vena cava inferior, vena cava superior. Bien, sabemos que son venas porque retornan al corazón, ¿de acuerdo? Sabemos que son venas, repito, porque retornan al corazón. Venas cavas porque son las más profundas. Ya son, repito, las más profundas. Por eso se denominan pues venas cavas. Ahora, la vena cava superior, pues como el nombre lo dice, viene desde la parte superior del cuerpo, ¿no? Recogiendo sangre de toda la parte superior corporal, mientras que pues la vena cava inferior hace lo mismo, pero desde la parte inferior del cuerpo. Bien, ahora, como toda vena, como toda vena, pues tienen un lumen amplio, una pared muscular o una pared en general, pues, no delgada, ¿ya? Eh, Sin embargo, son las venas, ¿no? Son las venas que más sangre contienen de entre las venas, siendo que además, ¿no? Siendo que además, pues, las venas de por sí, ¿no? Son amplias en su interior, pero en el caso específico de las venas cavas son un poquito más amplias. Recordemos que las venas en general son llamadas, pues, ¿no? Reserva de volumen de sangre, ¿ya? Ahora, en el caso de las venas cavas, pues tenemos que en su interior van a presentar, pues, no, bueno, que no se muestran bien. Van a presentar, repito, válvulas. No exactamente estas que estamos viendo por acá, sino válvulas que están, pues, en el camino, ¿no? Válvulas que están en el camino, ¿de acuerdo? Aquí, curiosamente, la vena cava superior no tiene válvulas. La vena cava inferior sí las tiene. Acá deberíamos poder observar, pues, no, algo llamado, perdón, válvula de Eustaquio, válvula de Eustaquio, ¿no? Que regula, pues, el retorno de sangre ¿no? Al corazón, ¿de acuerdo? Y pues la vena cava superior es la única que no tiene, pues, no válvulas. Muy bien, no sé si por ahí la respuesta esté satisfaciendo las necesidades o pues tengas alguna otra pregunta, ¿no? Sí se entendió. Quería saber acerca de la arteria coronal. Es, Coronaria, ajá, coronaria. Es la misma que la arteria aorta, ¿verdad? no, pero creo que por acá tengo, acá está. Esta es la arteria aorta, esto y esto. Este es el nacimiento de la aorta y este es el callado de la aorta, ¿ya?
Si observas, esta arteria es la arteria coronaria, esta. Y de esta arteria coronaria nacen más arterias, ¿ya? Más arterias que pues son, ¿no? Las llamadas, repito, arterias coronarias que parten de la principal, que es esta. Ahora, hay un conjunto de arterias que pues en conjunto, repito, se llaman arterias coronarias, que mantienen, ¿no? Mantienen al corazón funcionando. Es decir, van a llevar sangre a las células musculares del propio corazón para que siga funcionando, ¿no? Para que pues no deje de latir. Sin embargo, pues a veces el consumo, ¿no? De alimentos ricos en grasas, pues termina obstruyendo obstruyendo, repito, estas arterias coronarias. Y entonces el corazón pues va a sufrir, ¿no? La denominada así necrosis parcial, ¿no? Parte del corazón no está funcionando pues por falta de sangre. Y entonces, ¿no? Estamos viendo o estamos frente a algo llamado infarto de miocardio. Infarto porque pues ya no hay oxígeno llegando, ¿no? En la cantidad pues, o el oxígeno siendo trasladado al cuerpo, ¿no? En la cantidad adecuada, sino que pues hay menos presión, bueno, hay menos nutrientes o oxígeno circulando, producto pues justamente de que aquí se está obstruyendo el pasaje de sangre, ¿de acuerdo? Bien, ¿dónde nace la arteria coronaria? ¿Dónde nace? Aquí, en este agujerito, ya, en este agujerito. ¿Cómo se llama pues, no? Este punto donde van a nacer las arterias, o donde van a nacer, ¿no? La arteria coronaria. Pues estamos hablando de, perdón, bien, mil disculpas. Hablamos de los senos, ¿no? Senos, cavidades, senos, de Valsalva, Valsalva, repito, senos de Valsalva. ¿Dónde nace, pues, no? ¿Dónde nacen las arterias coronarias? Bien, ahora, entonces, vamos a suponer que se obstruyó y hay que, pues, desobstruirlo, ¿no? Pues hay una cirugía un poco complicada en la cual, pues, a través de los vasos de otras partes del cuerpo se termina llegando acá, que los vasos están conectados, ¿no? Ya, y cuando, pues, eh, estos, digamos así, se forman en las arterias estas placas de grasa o placas de células espumosas, como se llaman, donde hay grasa, ácidos grasos, ¿no? Donde hay colesterol, donde incluso, pues, el- digamos, no, pues, se obstruye, ¿no? El paso de sangre por la arteria, pues, coronaria, ¿ya? Pues te decía, te repito, ¿no? Si la, la arteria coronaria no transporta adecuadamente sangre para el propio corazón, entonces el corazón entra en un proceso lento de necrosis, ¿no? O sea, se va a ir muriendo, ¿ya? Y a eso lo llamamos, pues, infarto, infarto, ¿ya?
Y pues una de las formas que se ha encontrado para tratar pues no este asunto de los infartos, no te decía, es justamente pues no vía un catéter introducir pues un removedor, una estructura flexible capaz de ir removiendo poco a poco y por de manera mecánica pues digamos lo que se ha acumulado ahí, ¿no? Que son las famosas células pues repito espumosas. Bien, ahora, eso pues te decía por el lado del corazoncito, ¿no? El lado de la arteria coronaria, ¿ya? ¿Y qué pasa, profesor, si ya la arteria no se puede reparar? Bueno, pues en ese caso hay que cortar. Así es, se extrae esa arteria coronaria, ¿ya? Y pues eh, se corta, te decía, pues y hay que volver a colocarla, ¿no? Es decir, separamos este puntito de acá y pues ubicamos otra zona donde podamos hacer una perforación y empatar ahí, ¿no? La arteria coronaria, ¿ya? Eso pues hay que tener presente, ¿no? Por ese motivo los infartos pues avisan, hay dolores, hay manifestaciones, ¿no? No como el paro cardíaco donde pues ya el corazón se detiene, ¿no? Bien, eso es en cuanto pues a la arteria aorta, ¿no? Y a la arteria coronaria. ¿Qué recuerdas son las que nacen de la aorta? Bien, no sé si hasta ahí la respuesta te bueno, haya satisfacido tu curiosidad. Sí, profesor. Listo. Más bien, disculpa mi lentitud, estoy un poco delicado de salud, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bien, No se preocupe, ¿a- profesor. ¿alguna otra Sí. pregunta respecto a eso o a otra parte del curso? No, no hay ningún inconveniente. Sobre la coagulación sanguínea, no entiendo bien las funciones de la protrombina y la trombina. No lo Mm, diferencio. Ya, a ver, la protrombina es el predecesor de la trombina. O sea que la protrombina debe convertirse en trombina, ¿ya? Debe convertirse, repito, en trombina, ¿ya? Y recién, pues, esta trombina va a permitir que el fibrinógeno se convierta en fibrina para la coagulación. Vamos a buscar algo, ya, a ver.
Dejamos eso y vamos entonces a ver qué podemos buscar. Bien, a ver. No sé si estamos viendo acá el proceso de coagulación. Sí. Sí, A ver, profesor. listo. Mira, el proceso de coagulación en verdad se llama hemostasia. Y entonces la hemostasia tiene tres etapas. La etapa vascular, que es cuando el vaso herido, ¿no? Lesionado, ya se contrae a sí mismo. Repito entonces, el primer proceso es, ¿no? Cuando el vaso está lesionado, se llama etapa vascular. El vaso pues tiende a contraerse para reducir, ¿no? La pérdida de sangre. Luego, las plaquetas son activadas y una vez que estén activadas, pues van a formar un tapón. Bien, ahora, ese tapón que se forma en la zona lesionada se llama pues obviamente tapón plaquetario o tapón de plaquetas. Bien, ahora, como puedes observar, la última etapa, ¿no? La última etapa es, bueno, en realidad la penúltima, porque acá falta una, es justamente la formación de la red de miel, de fibrina. La red de fibrina que pues es, ¿no? Insoluble. Ahora bien, esta red de fibrina va a formar, ¿no? El tapón plaquetario o trombo rojo. ¿Ya? Ese tapón plaquetario definitivo, el coágulo, pues, bien, luego de la formación del tapón final, del coágulo, como llamamos, pues hay que deshacerse del coágulo, no hay que romperlo por dentro. Y entonces, la última etapa que no está ahí, ¿no? Que es la destrucción del coágulo, se llama fibrinólisis. Fibrinólisis, ¿de acuerdo? Vamos a destruir a la fibrina. Bien, ahora, por el lado de arriba, los factores plaquetarios son 12. Pero tenemos, pues, no, a ver, algunos. Los factores de coagulación, los factores de coagulación van a, van a formar la protrombina. La protrombina, recuerda, es una etapa de inicio, ¿no? Ahora, los protoengreídos, repito, la protrombina una vez formada se transforma en trombina. La trombina se convierte o transforma al fibrinógeno en fibrina, ¿correcto? Siendo que esta, pues repito, es insoluble en él. Bien, y entonces, una vez que la protrombina se convirtió en trombina, recién actúa sobre el fibrinógeno, que es una molécula, una proteína que deberá convertirse en fibrina, que es pues la forma activa, ¿de acuerdo? Y la fibrina, pues sí es bien. A ver, y entonces,
Una vez que ya tenemos el tapón formado, ¿no? Este último llamado coágulo, pues recién decimos que el vaso está totalmente reparado. Bien, vamos a ver. Entonces, hay otro más ahí que... a ver, ¿dónde estás? Ajá, ya está. Bien, a ver, bien, a ver, acá está. Ahí tenemos entonces, ¿no? Ahí tenemos entonces los factores de coagulación, ¿ya? Los factores de coagulación. Y como ves, pues son proteínas de diverso orden. Bien, entonces tenemos la llamada vía intrínseca y la llamada vía extrínseca. La vía intrínseca ocurre directamente pues sobre la superficie dañada, ¿de acuerdo? La otra también hace lo mismo, pero, bien, ¿qué ocurre? Cuando la superficie está dañada, los factores que están numerados del 1 al 12, bien. Ahora, te decía pues bueno, el factor 12 se convierte en 12A, el 11 en 11A. Lo que ocurre es que se están activando proteínas. Estas activaciones proteicas deben llegar hasta perdón, hasta hasta la sección correspondiente. Entonces, una vez que la protrombina se ha formado, pues la protrombina sobre sí misma va a formar o va a formar a la protrombina. Bien, ahora, luego tenemos los otros factores, ¿no? Vías extrínsecas o tisulares. En este caso, pues, no, ya estamos hablando, ¿no? De algún tipo, pues, de evento nocivo, ¿no? En el sentido después de que nos puede eh, dañar. Y entonces debemos recordar que, pues, un trauma, una lesión en la zona en particular, pues puede llevar incluso a, repito, estos factores, ¿no? Van a asociarse para finalmente formar trombina. Ahora, la protrombina, al unirse, ¿no? Con la trombina, pues terminan transformando el fibrinógeno en fibrina. Bien, luego, pues cuando aparece la fibrina, ya tenemos la estructura coagulada, cuajada, para pues un siguiente encuentro, ¿no? Bien, ¿listo? Oh, oh.
Bien, a ver. No sé si por ahí quedó contestar la pregunta o tal vez hay que explicar algo, explayarnos en algo más. ¿Te Sí, escucho? profesor. Una duda más. ¿El calcio participa en este proceso? Claro, es factor de coagulación, el factor 5. Ah, bien. Ya. Gracias. De nada. Y estamos atentos a sus preguntas. Vamos a dar un par de minutos a ver si alguno, pues,
se conecta, si no, seguiremos compartiéndonos la presentación, pues, de la genética. Bien, vamos entonces a continuar con lo que estábamos viendo, pues, de la parte de genética, hasta que pues podamos ver que, pues, ¿no? Que alguno más se conecte. Entonces habíamos hablado, ¿no? De esta parte de la genética. Decía que vamos a ver este asunto de lo que está, pues, contenido en las generalidades de la genética, que pues, para empezar, los genes, los genes, que son las unidades de información, ya repito, que son pues las unidades de información, se encuentran distribuidos en los cromosomas. Pero tenemos que recordar que los cromosomas, ¿no? Como vehículos de la herencia, ¿ya? Como vehículos, repito, de la herencia, son pues justamente los portadores, ¿no? Los portadores de dicha información genética. Es decir, la información genética viaja a través justamente, ¿no? A través justamente, de los cromosomas, ¿ya? A través justamente 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 de los cromosomas, ¿ya? A t
repito, a través justamente de los cromosomas. Y así es como llega, ¿no? Así es como llega de padres a hijos dicha información genética. Ahora, la información genética contenida justamente en este ADN, contenida, repito, pues en este ADN, ¿ya? Va a tener su expresión, va a tener, repito, su expresión en la formación de una proteína, ¿correcto? Repito, va a tener su expresión en la formación de una proteína. Ahora, esta proteína, ya como producto del gen, es parte de una característica física o de un rasgo físico. ¿De acuerdo? Repito, de una característica física o de un rasgo físico. Y entonces, esa expresión es lo que se estudia con el nombre de fenotipo. Fenotipo. Entonces, el fenotipo pues viene a ser, ¿no?, la expresión, ¿no?, de esa información. Pero este fenotipo no solo depende de la información genética. Ojo, no solo, repito, depende de la información genética. Es decir, no solo depende del genotipo, ¿ya? Porque se entiende por genotipo, pues al conjunto de genes, ¿no?, al conjunto de genes que justamente se encargan de controlar ese rasgo o característica, ¿no? Entonces, si el genotipo resulta ser el gen o los genes en general, que pues, perdón, controlan a un rasgo, pues el ambiente en donde se encuentra el individuo también moldea, ¿no?, ese, ese rasgo, ¿no?, modela esa expresión, ¿ya? Y por esa razón, y por esa razón, pues dice que el fenotipo es el genotipo más el entorno, ¿no?, el ambiente, ¿ya? Bien, y entonces pues ya tenemos un poco más claro tal vez este asunto de gen, genotipo, fenotipo, rasgo físico, alelo. Recordemos también pues que los genes dentro de los cromosomas ocupan un espacio denominado locus, ¿ya? Denominado, repito, locus. Y que pues el conjunto de locus o el plural de locus se denomina loci, ¿ya?
Bien, vamos entonces a dar unos minutos, ¿ya? Para que alguien más se conecte. Bien, como decíamos entonces,
Tenemos ya los conceptos básicos. Recordemos que los trabajos de Mendel fueron publicados en 1865 y prácticamente pasaron pues no desapercibidos hasta que sus leyes, principios, postulados fueron redescubiertos en 1900, ¿no? Bueno, entre 1900 y 1905. En fin, el asunto es pues que lo redescubrieron Hugo de Bryce, ¿ya? Carl Correns y Erich von Scherzmark. Ahora, ¿con qué trabajó nuestro amigo Mendel? Pues con la planta Pisum sativum, conocida también como chícharo o arveja. Ya, repito, como chícharo o arveja. Ahora, Mendel encontró 7 caracteres o características contrastantes entre sí. Ya, repito, contrastantes entre sí. Ya, por ejemplo, para el carácter o rasgo forma de la semilla, tenemos pues la semilla lisa y la semilla arrugada, ¿no? En todo caso, pues estamos refiriendo probablemente a la textura, ¿no? De la superficie de la semilla. ¿No? Luego, vamos a tener el color de la semilla, ¿no? Que puede ser pues una semilla amarilla o una semilla verde. Luego tenemos la vaina, ¿no? El fruto, ¿no? De la arveja. La vaina pues puede ser verde, ¿ya? O amarilla, ¿no? Recuerda, repito, la vaina es el fruto, ¿ya? La vaina es el fruto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos pues el color dominante y el color recesivo. Bien, tenemos luego el color de la flor, que es el color púrpura, ¿ya? Dominante es pues, el color blanco, que es el recesivo. En el caso de la ubicación de la flor, axilar o en las uniones de las hojas dominante, y en las puntas, ¿no? De las ramas, pues recesivo. La estatura de la planta, una longitud de casi 2 metros, dominante, y enano, pues de menos de 1 metro, ¿no? Bien, esos son los caracteres, ¿no? De pues la arveja que estudió nuestro amigo Mendel.
bajo esa premisa, ¿no? Que él tenía un dominante contra pues un recesivo. Bien, vamos a ver entonces la primera ley. ¿Ya? A ver, un par de minutos para ver si alguno más se conecta.
Bien, entonces, vamos con la primera ley. Dice la siguiente. Pues al cruzar dos líneas puras, entendiendo por líneas puras a dos homocigotos, ¿ya? Dos homocigotos para un mismo carácter, en la primera generación, o sea, en los hijos, todos salen iguales. Repetimos, todos salen iguales. Es decir, todos los descendientes van a mostrar primero, ¿no?, el rasgo o la variación dominante, dominante. Eso es en cuanto al fenotipo. Y pues en cuanto al genotipo, todos van a ser, no, todos van a ser pues híbridos, ¿no? Todos, repito, van a ser híbridos. Bien, y entonces, ¿cómo entendemos esto? Tenemos, te decía, tenemos a una planta de arveja con semillas lisas y otra con semillas rugosas. Ambas, ¿no? Ambas líneas puras, o sea, homocigotos. ¿Correcto? Bien. Al momento en el que se van a formar los gametos dentro de la planta, pues tenemos que en el caso del lado pues masculino en el polen, ¿no? Vamos a tener pues, ¿no?, el par de alelos dominantes, el par de genes, si prefiere llamarlo así, dominantes. Bien, ahora, cuando se forman los óvulos y o sea, cuando se forman los gametos en general, pues vamos a tener gametos completamente dominantes y gametos completamente recesivos. Cuando hay entonces fecundación, ¿no?, para lo cual usamos esta tablita, repito, cuando hablamos pues de fecundación, ya estamos hablando pues de la unión de los gametos. Entonces los gametos van a unirse pues de esta forma, ¿no? Tal como se muestra pues en la imagen. Y tal como habíamos pues, ¿no?, indicado, que es exactamente lo que va a ocurrir, pues que se van a formar descendientes híbridos. A ver, profesor, no entiendo. Veamos acá, con otro ejemplo para más o menos entenderlo. Si cruzamos plantas de abejas de flores púrpuras con flores blancas, ambas líneas puras, que se buscarán. Tenemos ahí rasgo púrpura, rasgo blanco. Tenemos los alelos. Tenemos pues que al formar los gametos, tenemos gametos completamente dominantes, gametos completamente recesivos, y al cruzarse pues tenemos que todos son híbridos y que todos pues muestran la flor púrpura. ¿Ya?
Pero una pregunta nos hacen referencia a una F2, o sea, a una segunda generación. ¿Qué hacemos entonces? Pues vamos, cruzamos F1 con F1, o sea, a la primera descendencia, ¿ya? Vamos a cruzar entonces a estos individuos híbridos entre sí, y pues al momento de formar gametos, como te darás cuenta, pues van a formarse dos gametos en cada caso, ¿no? Ya. Tenemos pues gametos, ¿no? Gametos con el gen dominante y gametos pues con el gen recesivo. Al cruzarlos, pues ¿qué vamos a encontrar? Lo mismo que tenemos en el cuadro de acá. Vamos a juntar dominante con dominante y vamos a tener pues como resultado un homocigoto dominante. Dominante con recesivo, obtenemos como resultado un heterocigoto. Recesivo con recesivo, tenemos como resultado otro heterocigoto. Bien. Entonces, como podemos observar, tendremos pues el 25% homocigoto dominante, el 50% heterocigoto o híbrido, y pues tenemos luego que el otro 25% será pues blanco, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, pues te decía, el asunto de la primera ley, ¿no? Un par de minutos por si alguien quiere, pues, intervenir.
Bien, vamos con la segunda ley. Dice la segunda ley, al cruzar dos individuos que difieren entre sí en dos o más caracteres, ¿no? O características, difieren, repito, en dos o más caracteres, estos se transmiten como si estuvieran aislados unos de otros, de tal manera que en la segunda generación los genes se recombinan en todas las formas posibles. A ver, y entonces vamos a cruzar plantas con semillas amarilla y lisa. ¿Con quién más la vamos a cruzar? Con otra planta de semillas verde rugosas. Y entonces decimos que el color amarillo domina sobre el hilo, perdón, sobre el liso, que disculpa, el color amarillo domina sobre el verde y la superficie lisa o textura lisa domina pues sobre la rugosa. Ahora bien, tenemos entonces, esos son los padres, los primeros, ¿no? Entonces teníamos pues ese problemilla de formar los gametos. Un gameto completamente dominante y otro gameto pues completamente recesivo. Bien, ahora, hacemos lo mismo que hicimos antes. Determinar. Acá tenemos un híbrido para dos rasgos o características, razón por la cual se denomina pues dihíbrido. Bien, y entonces tenemos, repito, el genotipo dihíbrido y el fenotipo pues amarillo liso. Y cuando cruzamos, pues lo primero que tenemos que hacer es formar los gametos, ¿cierto? Gametos que van a ser iguales en ambos lados. Bien, ahora, una vez que tenemos los nuevos gametos, pues vamos a cruzarlos y tenemos 16 posibilidades. Bien, entonces, al cruzar los gametos, pues tenemos 9 genotipos posibles y 4 fenotipos posibles. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos pues entonces ya la segunda ley. Mm. A ver un momentito, por favor.
A ver. Bien, entonces, te decía, hacemos todos los cruces posibles y tenemos, pues, ¿no? 16 posibilidades que, pues, pueden agruparse en cierta forma, mientras que muchas otras, pues, simplemente no, digamos así, pues, nos vamos a encontrar, ¿no? Con genotipos idénticos, genotipos idénticos, pero cuyos fenotipos van a ser, pues, algo diferentes. A ver. Bien, ya tenemos entonces por ahí la proporción de la segunda ley y pasamos pues a aquella parte que nuestro amigo Mendel bueno, y entonces para ir pues terminando, recuerda que Mendel habla de dominancia completa. Este asunto de la llamada dominancia incompleta bien. Existe algo llamado también cruce de prueba que se realiza para determinar el genotipo, el genotipo de una muestra desconocida. Y a través pues de los resultados de este cruce, ¿no? De este cruce, pues vamos a tener mayor, vamos a tener pues una mayor certeza sobre el resultado, ¿no? Si en el resultado me salen todos con la variación dominante, pues significa que ese descendiente es F1, ¿ya? Bien, y entonces el producto, reitero, nos dirá pues si es homocigoto o es heterocigoto. Bien, siendo pues, ¿no? Ya la hora precisa, pues ya nos pasamos a retirar, dándole más bien gracias por su participación. ¿Sí? Cuídense, que tengan un excelente fin de semana y feliz día pues a los padres, ¿no? Gracias, cuídense, nos vemos.